Buenas tardes, maestro Gerardo Mora. Qué gusto tenerlo aquí en estas videoconferencias. Hola, maestra Tania. No, al contrario, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí con usted y con ustedes. Fíjate que cuando estamos haciendo estas conferencias, diferentes especialistas nos han compartido los consejos, tips que desde su especialidad le han compartido a la comunidad universitaria. En este sentido, me gustaría preguntarte, tú desde tu especialidad, ¿qué tips y consejos nos podrías dar? Ok. Bueno, pues lo primero, mi especialidad es la psicología, específicamente la psicología clínica y la psicoterapia. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir al respecto, maestra Tania? Creo que el tema del COVID-19 ha sido algo que a estas alturas del mes, hoy estamos a 3 de mayo, donde ya llevamos un montón de tiempo de cuarentena, sí tiene implicaciones como muy fuertes. Tú me preguntas sobre consejos, ¿verdad? Me estás diciendo qué es lo que te gustaría que yo pudiera decir al respecto. Sí, exacto. Pues pensaría, pues que es un tiempo complicado, hay que reconocer eso, hay que reconocer que nuestra vida está en una normal anormalidad, a estas alturas lo podría pensar así, y que eso implica que tengamos un cúmulo de cosas que no necesariamente entendemos y que de pronto pueden sacarnos de control, que de pronto pueden hacer que no funcionen como generalmente funcionamos, al menos mentalmente, en la expresión de nuestros afectos, en las formas en las que estudiamos, y también en algo muy importante que creo que a toda la comunidad que me comentabas, maestra, que implican como el conde, pues es que no podamos entrenar o no podamos tener la misma relación con nuestro propio cuerpo. Concientizar como estos puntos me parece importante. Ok, y en este sentido, ¿qué consejos también, porque conocemos que das clases también en la universidad, y qué consejos nos darías para, y aparte que siguen las clases virtualmente o a manera a distancia, qué consejos darías para el estudio? Ok, bueno, esa es una pregunta muy importante porque si bien es cierto que tenemos las plataformas electrónicas hoy por hoy, si bien es cierto que hace mucho que las utilizamos, cambiar tan abruptamente a formaciones electrónicas o formaciones a la distancia no creo que sea nada sencillo. Primero porque tenemos que identificar cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Tenemos un montón, ¿no? Podemos ser los que estudiamos teóricamente y el profesor refuerza lo que ven, podemos ser los que somos más como autodidactas, podemos ser de pronto los que sí necesitan la parte de la interacción. Cada uno de nosotros tiene como distintas formas de aprender. En ese sentido, ¿qué consejos daría? Pues creo que es importante marcar una pauta de estudio, es decir, en qué momentos del día lo vamos a hacer, como si estuviéramos estructurados. Creo que esa es como la base de todo. La estructura es lo que nos va a permitir saber a qué hora vamos a estudiar, saber a qué hora tenemos que ir al baño, cubrir nuestras necesidades básicas, saber que nuestros estilos, como lo mencioné al principio, seguramente se van a modificar, pues porque no es lo mismo estar estudiando en la escuela in situ a en nuestra propia casa donde tenemos además tantos distractores. Conocer también que nuestra cognición, o sea, nuestros procesos mentales no operan igualito, creo que implica un proceso también diría que de adaptación. A veces creo que somos demasiado exigentes en que queremos estudiar súper rápido y con los mismos resultados que cuando vamos a la escuela, y pues esto no nos resulta pues tan fácil. Por eso creo que hay que reconocer nuestros estilos de aprendizaje, darnos el tiempo necesario para poder adaptarnos a esto. Por eso hace rato te di la fecha, maestra Tania, porque creo que a estas alturas ya estamos un poco más adaptados, pero también hay que tener en cuenta que de alguna forma vamos a volver a nuestra formación en otro momento y seguramente eso también va a tener implicaciones bastante buenas. Y fíjate que ahorita que lo comentas sobre la importancia de la adaptación o esta capacidad y que los deportistas aparte tienen y se enfrentan a que tal vez los retos, los desafíos y la incertidumbre es parte de ello, aunque esta sí fue una situación con un factor externo, bueno, pues bastante fuerte. Sin embargo, Muy fuerte. ¿qué invitarías tú a que nos pudiéramos arriesgar? Es decir, a los chavos, ¿a qué les invitarías? Que desde su casa también se pueden explorar y haciendo uso de las herramientas o también de este análisis desde la psicología clínica que nos comentas, ¿qué Ujú. podemos ahí abordar? Ok, pues ¿qué podemos arriesgarnos? Creo que es una pregunta complicada en el sentido de que, ¿qué hace la diferencia de estudiar en la escuela o en la universidad
a estar en nuestra propia casa? Pues de entrada la convivencia con nosotros mismos, ¿no? No estamos muy acostumbrados a lidiar con nosotros, no estamos muy acostumbrados a conocer nuestro cuerpo como lo estamos conociendo. Yo diría, y hay una palabra que me gustaría compartir contigo, maestra, y pues, con quienes nos estén viendo, que se llama latencia. La latencia es una palabra que a mí me gusta porque habla de que algo que generalmente está como en movimiento, se detiene un momento como para después volver a arrancar. Yo creo que todos ahorita estamos en latencia y vivir la latencia implica como toda la energía que siempre tenemos para depositar en nuestras actividades, en el deporte, en diferentes cosas que hacemos, se queda como constreñida. Creo que eso es un reto importante porque si me estás comentando, maestra, que la mayoría de la gente pues a la que estamos dirigiéndonos ahorita entrena, además estudia y además tiene múltiples actividades, pues como están en latencia lo va a implicar, o le va a implicar como tener un trato diferente consigo mismo, pero creo que lo va a acercar un poquito más al autoconocimiento. Esa palabra también me gusta, creo que es muy psicológica y tiene que ver con conocernos como de una forma distinta. Todos estamos acostumbrados a convivir con nosotros mismos en nuestras actividades y cuando no tenemos esas actividades creo que podemos vincularnos de otra manera, con nosotros mismos también y con los otros, porque creo que eso es algo que en este momento se podría practicar y que creo que todos podríamos arriesgarnos. ¿Cómo conocernos? Porque parecería una pregunta tal vez sencilla, pero Sí. ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, es una cosa compleja. Justo algo que he estado notando mucho en mi consulta con mis pacientes estas semanas es que lo que te acabo de decir, que siempre estamos habituados a conocernos por lo que hacemos, pero no por lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma yo puedo decir soy nadador o soy terapeuta o doy clases, pero cuando todo eso me lo quitan, creo que ahí aparece un gran signo de interrogación y es cuando tendríamos que empezar a preguntarnos, pues, ¿qué es lo que soy más allá de lo que hago, ¿no? Porque a lo mejor tuvimos una crisis que no resolvimos, porque a lo mejor tuvimos algún sentimiento que no exploramos, a lo mejor de pronto dejamos varios pendientes y creo que si agregamos a nuestro chip mental como este tipo de preguntas constantes, es como una de las formas en las que nos vamos a poder conocer, ¿no? Dicen por ahí que quien hace las buenas preguntas es el que se puede conocer mejor. Yo invitaría a todos en este exhorto a que se pudieran hacer más preguntas que no nos hacemos cotidianamente, ¿no? ¿Quién soy cuando no hago nada? ¿Quién soy en el día 45 de la cuarentena? ¿Quién soy cuando todas mis actividades están en latencia? ¿Qué quiero hacer después? Creo que esto va a permitir como que dialoguemos con nosotros mismos. Y aparte permite ir sondeando y reflexionando sobre tal vez temas que, como bien lo comentábamos, estábamos en el día a día, ¿no? Exacto, sí, claro. Y tan en el día a día que ya ni siquiera sabíamos quiénes éramos y qué era lo que hacíamos. Creo que esta pausa, que si bien fue como, o ha sido una pausa que nunca pedimos, de alguna forma, si le sacamos provecho, si de alguna forma vamos construyendo un camino para regresar a nosotros, cuando volvamos a nuestra vida cotidiana, vamos a regresar más fortalecidos en nuestras actividades deportivas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra calidad del estudio y yo creo que pues de ahí a nuevas metas que seguramente nos vamos a plantear. Ok. Maestro, en esta época, ¿cuándo nos recomendarías o cuándo solicitar ayuda de un profesional? Pues cuando, creo que también es una pregunta importante, maestra, porque a veces creemos que podemos resolver todo nosotros mismos o nosotros solos, ¿no? Estamos muy habituados con creer que pues que nosotros tenemos todas las respuestas o todas las preguntas. Yo creo que cuando de pronto prevalece en nosotros un estado de ánimo de enojo, de tristeza exacerbada, de malestar generalizado, cuando nos peleamos hasta con la pata de la cama, cuando de pronto no nos está agradando lo que hacemos, creo que ahí es momento de buscar ayuda. ¿En qué sentido lo digo? En que a veces somos cómplices silenciosos de nuestro malestar y el malestar es bastante canijo, ¿no? Si me permites decir esa palabra, Claro, en el adelante. sentido de que pues nos habituamos a vivir en malestar y cuando menos nos damos cuenta ya traemos ahí una sintomatología espantosa donde ni nos aguantamos nosotros mismos, le hacemos la vida imposible a los otros y nos Mm. sentimos de alguna forma rebasados. Creo que cuando se cubren esos requisitos diría que es tiempo de pedir ayuda.
Ok, y sobre esta carga emocional o estas emociones, ¿cómo identificarlas? Es decir, ¿desde qué es una emoción y cuándo podemos sentirlas? Y es válido sentirlas? ¿No es válido? ¿Qué nos dirías sobre este tema? Claro. Bueno, ¿qué es una emoción? Es una pregunta que no me gustaría solamente responder desde lo conceptual, sino mejor desde lo vivencial, ¿no? ¿Qué es una emoción? Es eso que sentimos cuando algo nos está pasando o cuando algo no nos está pasando. Nosotros no somos como de metal, de alguna forma tenemos reacciones. Yo ahorita que estoy tan emocionado porque me estás haciendo estas preguntas, maestra, pues de pronto siento hasta como una fuerza interna, como que quiero compartir con tu público algo que les haga sentir un eco, ¿no? Yo me siento emocionado por eso. Creo que cuando identificamos elementos que de alguna forma nos colocan ante lugares de nosotros mismos distintas a las que en otro momento podríamos reconocer, es cuando estamos sintiendo algo. Yo creo que es bueno sentir en general. Conozco muchas personas que no sienten o que sí sienten, mejor dicho, porque todos sentimos, pero que no interpretan sus sentimientos o sus emociones. Y creo que ahí es cuando se queda todo constreñido. Pues tú me lo podrás contar mejor que nadie, maestra, cuando un deportista, por ejemplo, se queda pasmado, cuando un deportista tiene dudas sobre sí mismo, cuando de pronto siente que da el mejor esfuerzo, pero se queda totalmente detenido. Este tipo de emociones que pues los entrenadores, las entrenadoras, los maestros en ciencias del deporte, maestra como tú, de alguna forma pues tienen que identificar para poder como pues como levantar el cuerpo y lo que tengamos que motivar y no quedarnos como detenidos, así lo pensaría. No, hombre, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando. No sé si hay algún comentario o tema relevante que te gustaría mencionar. Pues pensaría, bueno, pero no quiero hablar yo porque quiero decir algo muy extraño que se me ocurrió mientras me invitabas como a esta charla y me voy a poner aquí algo que tengo, porque quiero decir lo siguiente, maestra, no es que yo sea un vikingo, para nada soy un vikingo, pero creo que ahorita es un momento importante para poder reflexionar como ya lo hicimos, a lo mejor con las preguntas anteriores, pero para probarnos otro tipo de rasgos de personalidad, otro tipo de reacciones. A veces estamos muy cansados de ser nosotros mismos, ¿no? Yo a veces me canso de ser el terapeuta, de ser el profesor, de ser el que dirige cosas, y de pronto creo que cuando podemos tener una pausa en nuestra vida, como ahorita, pues podemos ser unos vikingos o atrevernos a hacer cosas que comúnmente no haríamos. Creo que jugar con el ser y el no ser ahorita sería como algo importante, porque no tenemos que cumplir las funciones que cotidianamente estamos cumpliendo, pero que ahorita de alguna forma podemos darnos ese lujo. Mira, hasta tengo la barba chueca, casi ni siquiera se me ven los labios cuando hablo, pero este tipo de cosas son importantes. Flexibilizarnos ante nosotros mismos y ante la rigidez de la cotidianidad, creo que es un punto que ahorita podemos descubrir juntos, ¿no? Sí, fíjate qué interesante porque sí tienes la barba chueca. Sí, Y sí, sí, lo noté. Es acá, que es una barba muy grande y muy vieja. a ver sus trenzas, ¿nos las puede enseñar? Sí, con mucho gusto, mira. Mira, Son finamente en las tierras donde hace tanto frío, pues tenemos que tener la barba así. En la Ciudad de México, pues no, ¿verdad? Porque además estamos en primavera y hace mucho calor, pero en el otro entorno donde yo puedo ser un vikingo, esto le va muy bien. fíjate que sobre esta parte de ser y no ser, ¿cómo? Digo, ahorita lo estamos haciendo de una manera o usted lo está haciendo de una manera bastante gráfica o visual, pero Sí. aterrizada tal vez en el día a día o la cotidianidad, ya nos ponías unos ejemplos de formularnos preguntas que nos hicieran reflexionar sobre quiénes somos, ¿no? ¿Habría alguna Sí, guía claro. o algunas, no sé, tal vez páginas o con psicólogos a los cuales nos pudiéramos acercar? Pues yo creo que cualquier psicólogo que tenga pues un grado de especialista en psicología clínica o que de pronto pueda tener atención psicoterapéutica efectiva,
creo que las instituciones algunas lo tienen, creo que, pues no sé, hay un gran número de especialistas que en este momento podría mencionarte. No tengo el dato ahorita, creo que si quieres en otro momento te podría dar con mucho gusto como la referencia, pero creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces caemos en las manos equivocadas y yo también quiero decirles algo a todos los que nos están viendo. Un terapeuta es como un zapato o como un tenis, te tiene que quedar perfectamente porque de lo contrario no vas a poder hablar, no vas a poder descubrir lo que tú quieres. Y yo creo que una persona que es ética, que es responsable, que de pronto sabe hacer buenas preguntas y que busca siempre el bienestar del paciente, es alguien que podrían consultar, porque en el medio, pues hay personas que de pronto se autoproclaman o se autollaman terapeutas y no necesariamente tienen como esta formación y yo creo que sí es importante tenerla, ¿no? Psicólogos del deporte, que también hay gente muy sensibilizada en la parte emocional o en la parte de los vínculos, eso también me parece muy importante, ¿no? ¿En quién confiamos como para contarle lo que nos pasa? Creo que esa debe ser la pregunta que pueda a lo mejor llevarnos a elegir un terapeuta, ¿no? ¿Hay edad para ir a terapia o para atender estos temas? No hay edad, yo siempre uso de referencia Argentina porque es un país que me gusta mucho y luego les cuento a algunas personas que cuando yo tuve la oportunidad de ir hace un tiempo, me contaban que los niños desde chiquitos los llevan a terapia, ¿no? Yo he conocido a pacientes de diferentes edades. ¿Cuándo podemos ir a terapia? Desde los, ¿qué serán? 3 años hasta que nos vamos a morir, ¿no? Porque siempre va a haber preguntas que hacernos, porque siempre va a haber cosas que resolver. Generalmente se tiene como el mito de que los psicólogos atendemos a gente loca o que de pronto vamos a terapia solamente cuando estamos en crisis y a veces no es así. Yo creo que cuando uno tiene una buena pregunta o quiere que alguien le pregunte algo que no se atreve a descubrir, ese sería como el momento idóneo para poder ir a terapia. Y para eso podemos ser un niño pequeño porque los niños son una maravilla en terapia, podemos ser adolescentes, podemos ser adultos, podemos ser ancianos, lo que queramos, ¿no? Ahora, maestro, también, bueno, pues conocemos su trayectoria y sabemos que estás dentro. Sí, está buenísima tu barba. Soy Voy fan. a quitármela porque ya me estoy rostizando, maestra. Creo que mi punto ya lo di. Perfecto. Dígame, Oye, dime, maestra. en este sentido, y sabemos que se despeinó de este lado. Perdóneme, por favor. Público, por favor, disculpen, pero la plática es casual, así que no hay problema. Se vale. Se vale dejar de ser, ¿no? La rigidez, como decíamos hace un rato. Oye, y en este sentido, porque sabemos que también trabajas para una institución, ¿no? Y en esta, ¿qué está pasando? ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué está pasando dentro de las instituciones, relaciones laborales, que al final estamos a cargo o tenemos que seguir, digamos, trabajando, ¿no? Dando tal vez los resultados, etcétera, cada quien desde su área. Y en este caso te lo comento por las coordinaciones deportivas, por los directivos, Mm, por rectoría, es decir, por muchos entes, pero ¿qué pasa dentro de las instituciones, ¿no? ¿Qué sucede en es estos una pregunta. laborales? Es una pregunta monumental, maestra Tania, porque ¿qué pasa en las instituciones? Quizás un rato estábamos contestando las preguntas referentes a lo que pasa cuando estudiamos, pero lo que está pasando en las instituciones creo que es algo monumental, fue la palabra que utilicé ahorita, porque las estructuras rígidas, porque las formas de trabajar, porque las formas de interactuar, porque las formas de liderar, porque las formas inclusive de interactuar socialmente están cambiando abruptamente. Y no están cambiando porque hayamos querido que cambiaran, sino porque no tuvimos de otra, ¿no? En la mañana leí un artículo sobre el nuevo modelo de líder, por ejemplo, yo decía, pero no tiene por qué ser nuevo porque lo que ocurre ahora es que las necesidades humanas se ven de forma totalmente distinta a como se veían en otro tiempo. Ahora creo que el trabajar por procesos, el trabajar como por tiempos específicos y por las condiciones de la afuera, pues es algo que tenemos que pues darnos cuenta, estar como a las vivas en cuanto a los cambios. Por ejemplo, ahorita los deportes están paralizados, las instituciones están paralizadas, muchos de los procesos que hacemos cotidianamente dentro de una institución están totalmente frenados y esto implica también reconocer que nunca pensamos en tener un plan emergente para esto, ¿no? Hace un tiempo, y lo voy a compartir, creo que es una buena metáfora, escuchaba una entrevista de una cantante de ópera en el radio. No me acuerdo de su nombre desafortunadamente, pero yo me acuerdo que ella decía a la entrevistadora que ella siempre había tenido un plan B para cuando tuviera que dejar de cantar,
pudiera entonces como hacer algo. Y yo creo que ahora lo que la pandemia nos está dejando, además pues de todos estos sentimientos que ya mencionamos hace un momento, es la flexibilidad y implica como romper este tipo de paradigmas tan rígidos que en otro momento caracterizaban a la institución. O sea, ahora ya tenemos que ser flexibles, como decía hace un momento, no tanto por voluntad propia, sino porque los procesos implican que se resuelvan de esta manera y se revuelvan en mi lapsus también. Y creo que es lo novedoso, que ya no tenemos por qué pensar a la institución como acartonada y como rigidizada, sino flexible y dinámica. Es lo que pensaría. Con todo y los avatares que eso nos va como a implicar, como tú decías, maestra, hace un ratito. No, hombre, pues muy, muy interesante. No sé si finalmente quisieras mandarle un mensaje a la comunidad universitaria o destacar algún otro comentario. Claro que sí, bueno, qué maravilla estar en la universidad, ¿no? Yo quisiera volver a la universidad, maestra, hemos compartido momentos juntos. Creo que es momento de disfrutar. ¿Disfrutar en qué sentido? Pues en que nunca imaginamos vivir esto, disfrutar en que de alguna forma están en una formación académica, en una formación deportiva. Creo que son como los momentos de oro en los que no tenemos de alguna forma que ir más allá. Obviamente sí pensar en lo que queremos en nuestro porvenir, pero creo que hay momento para todo. Así lo pensaré y no quiero sonar como un viejo, pero en ese sentido yo exhortaría a las y a los que nos están viendo a que vivan este momento, a que se preparen para salir a vivir otra vez, a sentir de nuevo. Y creo que si sentimos, si somos responsables, si nos vinculamos de la mejor forma y si tenemos un buen propósito, vamos a poder salir de esta crisis y de esta pandemia con éxito y vamos a volver a afanarnos en lo que más nos gusta, que es estudiar, que es entrenar. Yo nado, por ejemplo, maestra, se los comparto y extraño mucho la alberca, extraño ver a mis alumnas, ¿no? Ir a la universidad presencialmente y dar clase. Creo que es cuando la vida nos devuelve una mirada que pocas veces como que podemos tener. Creo que eso diría como punto final. No, hombre, pues muchísimas gracias por esta entrevista y un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el voto de confianza. Y bueno, pues aquí andamos, maestra. Muchas gracias a todos.